Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Me gozo en el Señor poder traer esta palabra que estoy seguro tiene un tremendo propósito. Esta palabra tiene nombres en específico. Así que prepárese para recibirla. Prepare su mente. Prepare su corazón. Quiero ir a un verso de la Escritura para fundamentar este mensaje. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 9 versículo 13 al 15. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Antes de leerla, quiero contextualizarla, y todos ustedes conocen cuando Saulo de Tarso es transformado. ¿Cuántos aquí conocen esa poderosa transformación? Saulo va camino a Damasco y una luz poderosa del cielo lo encuentra. Y Saulo cae al piso. Una voz del cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, habiendo perdido la visión, dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy el Dios a quien tú persigues. Y dice la Biblia que aquel resplandor lo dejó ciego. Y ahora Dios tiene que hacer un proceso de cambio en la vida de Saulo, para que deje de ser Saulo el perseguidor de los cristianos a ser el apóstol Pablo. Entonces sucede lo que a continuación vamos a leer. Dice la Biblia que Dios manda a Saulo a la casa de Ananías, para que Ananías ponga sus manos sobre Saulo y lo envíe empoderado a predicar el evangelio. Y cuando Ananías es asignado para esta gran misión, Ananías se asusta y Ananías dice: pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho. Me encantaría que voltearas al terrible que tienes al lado y que le digas: aún siendo lo más terrible de tu familia, Dios te va a usar. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. Siempre he creído que Dios no utiliza lo que la vista humana cree que está preparado. Dice la palabra del Señor que a lo más vil y menospreciado escogió Dios
En otras palabras, a lo que no califica, pero Dios lo prepara. ¿Vinieron despiertos esta mañana? Ayúdenme a predicar, por favor. Ananías se asusta y Ananías dice, pero si ese es un hombre terrible, asesino, maltratador, mete preso a los cristianos. Y Dios le dice, precisamente a ese es al que yo estoy transformando. Y entonces dice la Escritura en el versículo 15 que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él es mi instrumento elegido. Déjame predicar por acá. Porque él es mi instrumento elegido. Y esto me encanta porque no somos cualquier instrumento. Es más, con todo respeto voy a decir que hay instrumentos que son rellenos, pero hay instrumentos que son principales. Y usted y yo no fuimos diseñados para rellenar, sino para ser cabeza y no cola. Levante la mano y diga, yo soy un instrumento elegido, escogido para cosas grandes. ¿Cuántos instrumentos vinieron esta mañana a la iglesia? Úngelo, porque él es mi instrumento. Y él será quien lleve la palabra, el mensaje a los gentiles, a los reyes. Donde otros no van a poder llegar, tú vas a llegar. Donde otros no se sentarán, tú sí te sentarás. Los planes que Dios tiene contigo no son comunes ni corrientes, son planes de grandeza. Alguien tiene que decir amén a esto y alguien tiene que creerlo y celebrarlo. Lo primero que quiero dejar en claro, remachar, afirmar en su corazón es que usted no es cualquier cosa. Yo no sé si el enemigo se ha encargado de meter palabras de desprecio, de meter palabras que quieran minimizar lo que usted porta, de traer frases o de repente usar personas para que comiencen a hablar de usted y que usted comience a dudar de lo que usted porta. Pero lo primero que quiero hacer antes de comenzar este mensaje, porque este mensaje no ha comenzado, lo primero que para mí es fundamental es que usted tenga la certeza que usted es linaje escogido. No importa su pasado, no importa de dónde venga, no importa la historia, su testimonio, lo que importa es que ya Dios lo selló. Lo que importa es que el cielo lo aprobó. Lo que importa es que usted está aquí con un propósito. Alguien tiene que decir amén a eso. Voltea a ver al instrumento que tienes al lado y dale los 5 y dile, somos instrumento escogido. Y por eso Dios me dio este mensaje. Puedo recortar puntualmente cómo fue que Dios me dio este mensaje. El día miércoles de esta semana que pasó, vine por la tarde a supervisar las obras de la ampliación de la iglesia. Estaba terminando ya de ver el avance y me disponía a subirme a mi carro e irme. Estaba en la acera y vi a un hombre con un cuerpo fornido, vestido con ropa de deportes, tenis, camiseta, no sé si traía unos in-ears, unos audífonos. Traía algo para tomar agua y venía caminando de la parte de abajo rumbo al parque de allá arriba a hacer ejercicios. Yo lo vi venir, pero algo me conectó con él y no pude
desprender mi mirada de él. Fue como, ¿quién es este tipo? Y algo sentí en mi corazón como si era una persona que ha puesto mucho de su parte. Escúcheme esto que le voy a decir. Sentí en mi corazón como que delante de mí estaba una persona que ha puesto mucho de su parte para lograr muchos objetivos. Entonces fui hasta cierto punto abusivo, porque cuando el hombre pasa frente a mí con un buen sentido, yo dije, él se está esforzando para hacer ejercicio, pero ha de ser bueno para el diente. Entonces fui abusivo y le dije, bájale a los carbohidratos. Y cuando le dije eso, nunca antes lo había visto. Y cuando le dije eso, me quedó viendo y me dijo, lo estoy haciendo, pastor. Y entonces y dije, este me conoce. Y entonces se acercó a mí y me dijo, he bajado más de 100 libras. Y yo me asusté y le dije, wow, te felicito. Y me dijo, pastor, por mucho tiempo he querido hablar con usted, pero ha sido difícil. Hace tiempo conocí de Dios y Dios me rescató de las drogas, del alcoholismo. Me congregué en una iglesia grande y famosa, pero no sé, era un tiempo en el que Dios comenzó a hacer algo en mí, pero no sé cómo vine a parar aquí. Y cuando vine aquí sentí algo que nunca antes había sentido. Gracias, pero y comencé a llenarme, a sentir una emoción, un fuego dentro de mí. Nunca había sido pentecostal, pastor. Y precisamente estando aquí, se levantó un ataque tan poderoso que yo nunca antes había sufrido tanta adversidad. Y yo sabía que el ataque era porque estaba aquí. Fue tan fuerte el ataque que me tuve que ir. Yo estaba escuchándolo y Dios me estaba diciendo, te estoy dando el mensaje, ¿me estás entendiendo? Me dijo, me tuve que ir. Pero Dios fue misericordioso y regresé. Y ahora estoy de nuevo. Ya llevo varios meses activo, pastor. Dios me está bendiciendo. Ahí voy despacio. Le pedí a Dios una casa cerquita de la iglesia. Y Dios me ha permitido venir a vivir aquí a una cuadra de la iglesia. Y ahí vivo con la que es mi pareja, pero nos queremos casar y nos queremos alinear con Dios para estar bien con el Señor. Y entonces el Señor me dio, mire, en un ratito el Señor me dio el mensaje, me dio la estrategia que voy a hacer con los matrimonios de la iglesia. Me dijo que hiciera matrimonio, que hiciera, ¿cómo se llama eso? Sí, como bodas colectivas. Entonces yo me fui, quedé tan impactado. Él me abrazó, oré por él, se tomó una selfie conmigo y me dijo, me voy para la casa. Y yo le dije, ¿y el ejercicio? Ya no, me dijo. Voy a ir a contarle a mi pareja lo que acabo de experimentar. Y se fue, no hizo ejercicio, se fue para su casa. Me subí a mi carro tan impactado. Agarré el teléfono,
comencé a contactar un pastor tremendo, un hombre de Dios de Colombia, que siempre he querido traer para que ministre matrimonios en esta iglesia. Y a pesar de los tiempos, porque para este tiempo todo el mundo tiene su agenda llena, pero a pesar de los tiempos, yo lo contacté. El pastor se llama, ¿cómo se llama el pastor? Sí, no, se llama, ahí está, se llama Andrés Arango, de Colombia. Y entonces yo le dije: pastor, yo necesito que tú vengas. Y él me dijo: voy para allá. Entonces él va a estar con nosotros el 14 y el 15 de febrero en esta iglesia. Y Dios me dijo: haz una cena, conferencia para los matrimonios. Una buena comida para que vengan los matrimonios y las parejas. Y en ese evento de matrimonios ya vamos a tener la iglesia ya ampliada para esa fecha. Y después, 2 semanas después de ese evento, vienen las bodas colectivas para todos los matrimonios que se quieran casar gratis. Gracias, yo sé que no hay mucha emoción, pero yo me emociono. Pero, y todo se armó de repente, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque el siervo va a venir? Yo estoy emocionado. Ahora, lo más impactante también es que Dios me dio este mensaje en esa pequeña plática. Y yo titulé este mensaje: Bajo Ataque. Diga conmigo: bajo ataque. Hoy domingo 18 de enero, Dios trae un mensaje con nombres y con apellidos que estoy seguro impactará la vida de muchos. Dice la palabra del Señor que después que Dios ungió y envió al apóstol Pablo a predicar, sobre todo Dios lo escogió al apóstol Pablo para que le predicara a gente no común. Me permite decirle que a muchos aquí Dios los ha escogido para misiones especiales. Las misiones que Dios ha depositado en algunos no son comunes. Son misiones que van más allá de lo que usted imagina. Y el apóstol Pablo había sido destinado para predicarle a gobernadores, a reyes, para expandir el evangelio como nunca antes. Por eso Dios dijo: este es mi instrumento elegido. Pero cuando un instrumento elegido entra en acción, inevitablemente será muy atacado por el infierno. Gracias. Entonces dice la escritura en Hechos capítulo 27, versículos 18 al 20, que el apóstol Pablo va en un barco rumbo a Roma. Yo quiero decirle que Roma es el epicentro de la explosión del ministerio de Pablo. Y el apóstol Pablo va en aquel barco rumbo a Roma, y Satanás sabe lo que va a suceder en Roma. El plan que el cielo tiene con Pablo. Entonces se levanta una tempestad como nunca antes. Dice la escritura que aproximadamente la tempestad duró 1 mes. Y el versículo 18 dice que hay un momento en la tempestad en el que arremetía con mucha fuerza, que comenzaron a arrojar cosas por la borda, porque la tormenta, las olas eran demasiado exageradas.
Y al tercer día, dice la Escritura, con sus propias manos comenzaron a arrojar los aparejos del barco. Cuando la Biblia habla de aparejos, significa las velas y los mástiles o los pilares que sostienen las velas. En otras palabras, ellos decidieron quedar a la deriva y lanzaron los aparejos. Y pasaron muchos días, diga conmigo, muchos días, sin que apareciera el sol ni las estrellas. Y la tempestad seguía arreciando. Tanto fue la tempestad que entonces, dice el apóstol Pablo, perdimos, y se incluye él, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Quiero comenzar diciéndole esta mañana que hay tempestades, ataques del enemigo que se levantan con el propósito que nosotros perdamos el enfoque, nos desanimemos y desertemos del propósito. Yo quiero dejar en firme esta mañana que sí estás en el camino correcto. Gracias. Yo quiero afirmar en tu corazón que sí estás en la iglesia correcta, que sí estás en el ministerio correcto, que sí estás en la visión correcta, que sí estás en el sentir correcto. Y precisamente por eso es que el infierno se ha levantado tan fuerte contra ti. Pablo está rumbo a Roma. Roma en aquel tiempo era el centro del poder político mundial. Era el centro del poder cultural y espiritual. Roma sería el lugar desde donde Dios expandería su palabra. Y Pablo no iba como cualquier persona hacia Roma. Pablo iba como un instrumento estratégico de Dios. Cuando tú y yo somos un instrumento estratégico, no sé si usted entiende a lo que me refiero, pero es que hay piezas comunes, pero también hay piezas estratégicas. Las piezas estratégicas solo se usa cuando se va a ganar la batalla, cuando se va a expandir, cuando se le va a dar vuelta al tablero. Alguien tiene que decir amén a esto. Usted no es una pieza común, usted es una pieza estratégica. Gracias por los 2, 3 estratégicos que levantan la mano y dicen amén a eso. Una noche, nuestro Señor Jesucristo se le apareció en visión al apóstol Pablo y le dijo en Hechos 23:11: ten ánimo, Pablo. Escúcheme, usted que es un instrumento estratégico. Jesús le dijo a Pablo: ten ánimo. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso a Pablo? Porque los instrumentos estratégicos de Dios constantemente sufren de desánimo. Porque los instrumentos comunes, en vez de ser apoyo a los instrumentos estratégicos, los envidian y buscan cómo serrucharles el piso. Los instrumentos estratégicos pasamos por momentos de soledad. Somos envidiados, somos señalados, no somos comprendidos ni mucho menos apoyados. Los instrumentos estratégicos necesitan constantemente estar siendo animados, sobre todo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta mañana el Señor viene a decirte: ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija, porque el que te ha levantado soy yo, el que te ha escogido soy yo, el que ha depositado propósito en ti soy yo. El ser humano no lo entenderá, la gente no lo entenderá, serás criticado, serás señalado, pero no importa, levanta el ánimo porque yo te llevo al lugar seguro. Gracias, pero no sé si alguien puede decir amén a eso.
Tenga ánimo, Pablo. Porque mira, pues, irás a Roma y predicarás el evangelio y te usaré. Roma simboliza la toma de un nuevo territorio. En Fraternidad de Manuel, este es el año de la toma de nuevos territorios. Tomarás nuevos territorios en tus manos y no irás de visita, irás a plantar tus pies allí y a levantar el evangelio, a predicar la palabra, a expandir el ministerio que Dios te ha dado. No te preocupes si otros no creen en ti. Lo importante es que Dios ya te aprobó. Lo importante es que Dios está a tu lado. Lo importante es que Dios usa lo menos lo despreciado, lo menos aprobado por el hombre. Eso es lo que Dios usa para expandir su palabra. Roma sería el lugar donde millones serían impactados. Pero cuando Pablo está de tránsito rumbo a Roma, es atacado. Los cristianos con propósito debemos acostumbrarnos a las tempestades fuertes. Si usted es una persona que dice: pastor, yo salgo de una y entro a otra peor, yo quiero decirle, es normal. ¿Qué vida más insípida tuviéramos si no viviéramos de problema en problema? Gracias. ¿Sabe por qué? Porque el adversario que usted tiene no descansa. Él quiere hacerle la guerra todos los días. Todos los días Satanás quiere matarlo. Por lo que usted es, por lo que usted porta y por lo que sus hijos heredarán. Satanás quiere matar el propósito que hay en ti. Satanás quiere matar tu llamado. Satanás quiere matar tu fe. Satanás quiere matar tu ministerio. Satanás quiere matar tus bendiciones. Satanás quiere matar tu familia. Satanás quiere matarte a ti. Y Pablo era portador de salvación, no era cualquier cosa. Usted es portador de salvación. Usted traerá a otros a los pies de Cristo. Usted traerá familia a los pies de Cristo. Usted predicará y dará testimonio de lo que Dios ha hecho en usted, y otros se convertirán a Cristo. Los instrumentos de salvación esta mañana, levante la mano y diga amén a eso. Donde Pablo fuese, ahí iba a haber salvación. Y por eso el diablo se levanta con una tempestad larga y duradera. Escúcheme. Las tempestades para los instrumentos escogidos son tempestades largas. Son tempestades interminables. Dice la Biblia que era tan fuerte la tempestad que comenzaron a tirar los cajones, la ropa, las pertenencias, la comida, todo por la borda. El 2025 fue un año de grandes tempestades, en el que tuviste que perder muchas cosas. Tuviste que deshacerte de cosas que te dolieron. Tuviste que soltar bienes. Tuviste que soltar orgullo. Tuviste que soltar familia. Tuviste que tirar por la borda
lo que simbolizaba comodidad para ti. No fue fácil lanzar por la borda las pertenencias, pero era necesario. Porque cuando Dios quiere que dependas 100% de Él, te sacará de la zona de confort. Te quitará de lo que has dependido y te mostrará su poder únicamente dependiendo de Él. Alguien tiene que decir amén a esto, y alguien tiene que estar sintiendo que su corazón vibra en este momento. Te tuviste que deshacer de sueños y de propósitos, y no fue fácil. Derramaste lágrimas, y fue tan difícil que la Biblia dice que tuvieron al final que lanzar los aparejos, el conjunto de velas y pilares que permitían al barco moverse con dirección. Esto es importante analizarlo, porque las velas permiten que el barco se mueva con dirección. Cuando no hay dirección, el barco está a la deriva. Y hay un momento en el que Dios te sacude tanto que tú te sientes a la deriva. Hay un momento en el que Dios te quita todo, absolutamente todo, para que tú solo te dejes guiar por el viento de Dios. No será tu dirección la que te hará avanzar, será el viento del cielo el que te llevará donde Dios quiere que vayas. Gracias. Alguien tiene que decir aleluya. El 2025 muchos quedaron a la deriva emocionalmente, ministerialmente, familiarmente. Y cuando uno queda a la deriva, perdóneme que me emocione tanto, pero solo yo sé de dónde vengo. Y cuando ya quedan a la deriva, ellos pierden la esperanza de vivir. Porque no hay rumbo, porque no hay recursos, porque no hay opciones, porque se pierde la fe, porque se entra en una confusión. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer las vocales y mis primeras letras, lo que a uno le enseñaban a hacer era un relajo así. Así parece la mente de muchos, un relajo. Fueron muchos días de oscuridad, sin ver el sol, sin ver las estrellas. Sentirse abandonado no es fácil, pero es peor aún cuando sientes que el cielo te abandona. Dice la Biblia que no veían el sol, no veían las estrellas. ¿Y dónde estaba el Dios que se le había aparecido a Pablo unos días antes y le había dicho irás a Roma? Y ahora que va rumbo a Roma, ellos sienten que el barco se destruye, se hunden y mueren. Pero permítame decirle que a Pablo no lo guiaba un hombre, a Pablo lo guiaba el Espíritu Santo. Y aunque se sintiera morir, y en esos momentos es muy fácil orar y decirle al Señor, llévame, porque yo no soporto esto. Hay alguien esta mañana que en el 2025 le dijo al Señor, llévame porque yo no soportaré esto, y el 2026 no tendrá sentido conmigo. Porque Satanás no quiere que llegues a tu destino. Porque algo grande viene para ti. Si Satanás arreció los ataques el año anterior, pero escúchame, hemos comenzado el 2026 con ataques peores. Y sientes como si este año la cosa pinta peor. Las tempestades en tu contra son fuertes. Yo vine a decirte, tienes que confiar. Confiar es lanzarme en los brazos de papá.
es decirle al Señor: haz conmigo lo que quieras. Tú me diste promesas y yo creo en tus promesas. Pero si no se va a cumplir, gloria a Dios. Yo te exhorto esta mañana, exhorto tu corazón a decirte: no estés triste. Yo te exhorto esta mañana y te digo: cobra ánimo, porque estas tempestades no te matarán. Te sacudirán, pero no te matarán. Sentirás que termina tu tiempo, pero no te matarán. Y me encanta porque en el versículo 22 de Hechos 27 dice, un par de versículos antes, Pablo dice: sentí que desfallecí y se perdió toda esperanza. Pablo mismo dice: aquí quedé. Pero en esa hora viene un ángel del cielo. La palabra nunca llega tarde. La palabra llega el día y la hora correcta en la que tú la necesitas. Y después de que el apóstol Pablo recibe la palabra de Dios, Pablo se levanta, se anima y Pablo exhorta a todos los que están en el barco. Y Pablo dice: cobren ánimo, porque ninguno de nosotros perderemos la vida. Se perderán las cosas materiales y se perderá el barco. Porque anoche, gracias, el apóstol Pablo dice: porque anoche, en el momento de más angustia y cuando yo sentía desfallecer, un ángel del cielo se me apareció. Ay, 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 ay. Y me encanta porque dice: se apareció el ángel de Dios, a quien yo pertenezco y sirvo. Yo dije que a quien yo pertenezco y sirvo. Usted no puede ser visitante de esta iglesia, usted tiene que pertenecer a esta visión. Usted no necesita una reunión con el pastor para ser parte de Fraternidad Emanuel. El Espíritu lo está sellando como parte de esta visión. Levante la mano y diga amén a eso. Cuando usted es parte, usted cobra ánimo. Y a mí me encanta cuando Pablo dice: el ángel del Dios a quien yo pertenezco. Esos son otros 5 pesos. Usted no puede ser un visitante más de esta iglesia. Creo que esta palabra tiene que confirmar la duda que había en su mente. Y ahora Pablo dice: no solo pertenezco, sino que sirvo. Dios no quiere que usted solo venga a llenar una silla aquí. Dios quiere usarlo. Y usted dice: pero si yo no soy digno, nadie, ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Nosotros no estamos aquí porque lo merezcamos. Estamos aquí porque Dios con su sangre nos ha redimido. Vamos, alabe la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Dice que el ángel vino y le dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. ¿Sabe qué es eso? Tengo planes contigo, Pablo. Voltea al vecino y dile: Dios tiene planes contigo. Díceselo, díceselo. Cobra ánimo, por Dios santo. Dile: Dios tiene plan. Alguien tiene que sonreír y gozarse, porque esta palabra no viene para que estés triste. Esta palabra viene para que cobres ánimo. ¿Dónde están los que cobran ánimo? Dios tiene planes contigo. Y los planes contigo no son comunes, son extraordinarios.
Son planes grandes. Tienes que ir y no te vas a sentar con cualquier chepe trompo. Te vas a sentar con el emperador. Dios te llevará en el 2026 a promociones que ni en tu mente te imaginaste lograrías. Yo estaría pegando un brinco de esa silla. Dios te va a llevar en el 2026 a tomar en tus manos posesiones que antes tú no imaginabas iban a ser tuyas. Dios te va a llevar en el 2026 a ministrar a lugares donde tú no te imaginaste que ministrarías. Vas a tomar aviones, vas a tomar posesión, vas a ir donde no imaginaste llegaría, pero todo será porque eres un instrumento en las manos de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Y Dios te ha concedido la vida a ti, Pablo, de los que navegan contigo. Si tú te quiebras, los de tu casa se quebrarán. ¿Sabes por qué tú no tienes que renunciar? Porque en las manos tuyas está la vida de tu familia, la vida de otras personas. Dios te hizo tan fuerte y Dios te hizo tan valioso que eres una pieza tan importante que donde quiera que llegas, según lo que tú portas, la gente se alegra o se desanima. Tú tienes algo, tú tienes una luz, tú tienes un espíritu, tú tienes algo dentro de ti que donde quiera que tú llegas se impacta el ambiente, se impacta el ambiente, se impacta el ambiente. Te he entregado a ti la vida de los de tu casa, te he entregado a ti la vida de los de tu oficina, te he entregado a ti la vida de los que te rodean. No te quiebres, no renuncies, no permitas que hoy el enemigo te destruya, porque no es el tiempo de ser destruido. Así que el apóstol Pablo le dice a los del barco: ánimo, señores. Voltea al vecino ese terrible que tienes a la par. Sacúdelo del hombro y dile: ánimo. Pero si lo va a sacudir, sacúdelo de verdad. Y dígale: anímate, Chele, anímate. Vamos, dígaselo. Dígaselo en el espíritu. Pablo dice: confío en Dios, que sucederá todo tal cual Dios me habló. Sin embargo, tendremos que encallar en una isla. En otras palabras, lo que venga. Alguien tiene que estar dispuesto esta mañana en afirmar esto, en confianza. Diga conmigo: lo que venga será su voluntad. Voltea al cielo, levante su mano y diga: Señor, que venga lo que venga. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Diga: Señor, dígalo como que ya comió. Señor, que venga lo que venga. Si viene de usted, es bueno, es agradable y es perfecto. Levante una alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al poderoso de Israel. Aleluya. No sé a dónde Dios nos llevará en este 2026, pero si Él está con nosotros, Él tiene el control de todo. Tú sigue confiando en lo que ya Dios prometió. Usted y yo portamos una promesa. ¿Cuántos portan una promesa? No te desanimes entonces. No vas a sucumbir, no vas a morir. Yo vine a decirle a alguien: ánimo,
Porque yo le creo a Dios. Hay alguien que le cree a Dios. Hay alguien que le cree a Dios. Hay alguien que le cree a Dios. Yo vine a levantar tu ánimo, a decirte: sigue creyéndole a Dios. Sobre todo, Dios quiere decirte que confíes. Este 2026, yo sé que tú crees, pero permítame decirle que hasta el infierno cree y los demonios creen. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros confiamos. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Ellos permanecen para siempre. El Salmo, uno de los salmos más conocidos de la Escritura, el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Alguien tiene que confiar en este año. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Satanás prepara mega tempestades para detener tu propósito, pero debes confiar. Pablo estaba seguro de que Dios los iba a guardar, la integridad de ellos. El barco quedó sin aparejos y el viento sopló. Diga conmigo: el viento de Dios sopla mi barca. Y si Dios está en tu barca, si Él está en tu barca, ¿qué importa la tormenta? ¿Usted me está entendiendo esto? Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas me hace descansar aún sobre. Una corriente celestial sopló el barco. Quizá con aparejos hubieran llegado a un lugar equivocado, pero ya no dependían de aparejos, dependían de Dios. Y el cielo sopló. Y dice la Biblia que el barco llegó a las costas de una isla llamada Malta. Malta significa refugio. Yo quiero hablar esta mañana con gente que vino aquí a este refugio llamado Fraternidad Emanuel. Tú no sabes ni cómo llegaste, ni en qué condiciones llegaste. Fue muy extraño, diga conmigo, fue extraño. No estaba en mis planes. No sabía ni quién era Fraternidad Emanuel. No entiendo cómo vine a caer aquí, pero definitivamente el viento de Dios me trajo. Este es mi refugio. Este es el lugar del fuego de Dios. Este es el lugar en el que Dios me da paz. Este es el lugar en el que Dios me da dirección. Este es el lugar en el que Dios me está sosteniendo con su palabra. Este es el lugar en el que yo me estoy llenando de su fuego, 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 de su fuego. Alguien está gozoso porque está en su refugio. Quizá nunca había sentido el calor, el fuego,
la llenura que has sentido en tu refugio cuando más lo necesitabas. Todos sobrevivieron y todos se salvaron. Dice la Biblia que los nativos prepararon una fogata para que ellos se calentaran. Porque después de mucho tiempo de tempestad, uno necesita que el espíritu se encienda. Siempre he dicho que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo puede estar bien alimentado, puedes tener un cuerpo fitness o musculoso, pero eso no te hace feliz. Es más, el alimentar nuestra alma no nos hace feliz, porque el alma se alimenta de emociones, de relaciones, de familia, de noviazgo, de pareja, de abrazos, de besos, de detalles. Pero me permite decirle que eso tampoco hace feliz al ser humano. Porque el ser humano puede tener fortalecido su cuerpo y su alma, pero si su espíritu no está fortalecido, el ser humano está muerto. Pregúntele a los grandes millonarios que lo tienen todo y terminan suicidándose. Porque tienen plata, tienen casas, tienen carros, pueden llenar de emociones su corazón y su alma. Cualquiera puede venir a darles un beso y a decirles te amo, y es mentira. Y nada de eso llena sus vidas. Pero cuando uno llena el espíritu, puede hacer que tu cuerpo esté raquítico en este momento. Puede hacer que tu cuerpo en este momento no esté tan, ¿verdad? Habemos muchos que ahí vamos. Pablo dijo, aún con este aguijón que tengo dentro de mi cuerpo, ahí voy. Pero mi felicidad depende del espíritu. Entonces, escúcheme esto. Pablo necesitaba encender su espíritu. Usted no vino a esta iglesia a llenar sus emociones. Perdóneme, usted no vino a esta iglesia, aunque Dios lo está llenando de sabiduría, de madurez y de conocimiento. Pero aparte de eso, lo más importante es que usted vino a esta iglesia a llenar y a fortalecer su espíritu. El fuego de Dios que porta dentro de usted. Cuando usted vino a esta congregación se encendió. Cuando usted vino a esta congregación su corazón se llenó de un fuego extraño, un fuego poderoso, un fuego del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los nativos encendieron una fogata. Y como tú no eres cualquiera, te voy a explicar algo. Cuando uno llega a un refugio y uno ve que encienden la fogata, uno tiene dos opciones, dependiendo qué pieza eres tú, qué instrumento eres tú. Yo tengo la opción de acercarme al fuego y calentarme, o tengo la opción de identificarme con ese fuego. Si yo soy una pieza común, yo solo me acercaré al fuego y me calentaré. Pero si yo soy un instrumento elegido, como lo era Pablo, el instrumento elegido no puede estar quieto. El instrumento elegido no puede ser oidor y solo ver. El instrumento elegido quiere ser parte. Y no importa si lo van a criticar, no importa si lo van a señalar, no importa que los nativos lo vean con envidia, no importa que vengan ataques, él necesita, porque lo que tú portas es especial. Gracias, yo estoy hablando a los especiales esta mañana. Y dice el versículo siguiente que Pablo,
Cuando vio la fogata, diga conmigo, cuando vio, recogió un montón de leña. Pablo recogió un montón de leña. Pablo tenía un ayudante, tráeme un montón de leña. Pablo tenía que ser parte del fuego. Pablo tenía que avivar el fuego. ¿Alguien me está entendiendo esto? Entonces Pablo no solo podía, mire, los Pablos no se quedan quietos. El Pablo ya está listo para servir en mujeres de altar. Gracias. El Pablo tiene que meterse. El Pablo está preguntando cuándo va a haber retiro. El Pablo tiene la camiseta puesta. El Pablo dice, yo soy frater. Alguien tiene que decir amén a esto. El Pablo dice, este es mi refugio y de aquí no me voy. Y yo voy a ser parte del fuego encendido. ¿Alguien me está entendiendo esto? Y Pablo tira las ramas para atizar el fuego. Pero cuando Pablo atiza el fuego, dice la Biblia que una serpiente disfrazada las serpientes tienen apariencia bonita, pero dentro de ellas hay un espíritu de traición, de veneno, de destrucción. ¿Y sabe dónde estaba la serpiente? En el fuego. Hay muchos que vienen de enfrentar grandes tempestades a su refugio. Pero sabe, la tempestad fue un ataque general. Pero cuando estás en tu refugio, el enemigo levanta un ataque personal. Porque Satanás ahora necesita que te vayas de tu refugio. Y dice la Biblia que una serpiente venenosa, diga conmigo, una serpiente venenosa. Voltea a su vecino y dile, esto se puso bueno. Una serpiente venenosa no vino de afuera de la frater. El ataque no vino del mundo. El ataque no vino de otra congregación. El ataque no vino de otra isla. El ataque vino de la fogata donde se supone que debería de haber fuego santo. ¿Alguien me está entendiendo esto? La Biblia dice que habrá cizaña y habrá trigo. Y la Biblia dice que el trigo se parece mucho, la cizaña se parece mucho al trigo, parece, pero no son. Hay instrumentos del diablo que están dentro de las iglesias, esperando que vengan instrumentos elegidos por Dios para morderlos, atacarlos, meterles su veneno y que se vayan de la iglesia. Alguien tiene que decir amén a esto. Gracias, se está yendo el gozo, pero yo tengo que predicarle. Y dice la Biblia que una serpiente salió. Ponme el versículo. Al ver la serpiente, dice que la serpiente vino, se colgó de la mano de Pablo y lo mordió y le metió su veneno. Ataques infames que vienen de los lugares menos pensados, que destruyen el alma, que destruyen el corazón, que vienen para destruir tu mente. Y dice la Biblia que la serpiente se colgó del brazo de Pablo y Pablo hizo algo que es necesario que usted y yo entendamos. Hay algo que usted tiene que entender. Muchos de nosotros venimos a nuestro refugio y lo que encontramos es la mordida de una serpiente. Una serpiente vieja. Una serpiente que lo ve como una amenaza. Una serpiente que lo ve y que anda haciendo aquí.
Una serpiente que usted dice, caramba, pastor, yo no me imaginé que hubieran tantas serpientes aquí. Hay serpientes. Y usted tiene que estar preparado para eso. Usted no vino aquí porque esta es una congregación de angelitos. Y donde quiera que usted vaya, dele gracias a Dios que aquí hay 2 que 3. Hay otras congregaciones que hasta el pastor es serpiente. Todos son serpientes. Porque el pastor que no tiene llamado, que solo tiene un título. Pero cuando Pablo recibe la mordida es inevitable. Yo le voy a decir una cosa. Usted no se va a poder salvar de la mordida. La mordida vendrá sí o sí. Pero lo poderoso de esto es que el veneno no hará efecto ni en su mente, ni en su corazón, ni en su sangre, ni en su vida. Alguien tiene que decir amén a eso. Y dice la escritura que el apóstol Pablo, cuando recibió la mordida, se sacudió la serpiente. El problema de muchos, ¿dónde está ese demonio? El problema de muchos es que cuando la serpiente los muerde, ellos pegan el grito, ¡ah! ¡Ah! ¿Usted sabe qué significa eso? Se hacen las víctimas y le andan contando a todo el mundo, la serpiente me mordió y es de la Frater. Mejor estaba yo allá. Porque allá nadie me mordía. Claro, porque allá no estaba tu propósito. La mordida vendrá donde esté el fuego. La mordida vendrá donde esté tu refugio. La mordida vendrá en el lugar correcto. La mordida vendrá en el lugar donde se esté encendiendo el fuego verdadero. La mordida vendrá donde tú tienes que aumentar tu fe. La mordida vendrá en donde el diablo quiere que te vayas. Pero yo vine a decirte, aunque la serpiente venenosa te muerda, no te hará efecto el veneno. Vas a sacudirte la serpiente y vas a seguir adelante. Vamos, alguien tiene que alabar a Dios. No te asombres que en tu refugio hayan serpientes que te muerdan. Dice la Biblia que la víbora venenosa huía del calor. Está ahí, pero no entra en el fuego. ¿Me está entendiendo esto? Satanás preparó un ataque infame. Pero yo vine a declararte que ese veneno no hará efecto en ti. Lo que tú harás con ese ataque es que te sacudirás. Vamos, levanta tus manos a esto y di: me sacudo de toda serpiente venenosa, hipócrita, de toda serpiente que se me aparezca en este refugio. No importa quién sea, yo me sacudo. Alguien tiene que decir amén y alguien tiene que hacer esto proféticamente. Sacúdete, 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 porque ninguna serpiente disfrazada de oveja te va a sacar de tu refugio. Alguien alaba la gloria de Dios. Voltea a tu vecino y dile: yo no sé tú, pero yo me sacudo. Nada te dañará, porque aún Dios tiene que usarte. Dice la Biblia que la gente esperaba que la mano de Pablo se hinchara y cayera con convulsiones y se muriera. Hay gente que saben y tienen conocimiento de la mordida. La mordida fue un plan. Lo planearon en un café. Y después de la mordida están viendo y están diciendo: ya se va a ir, ya se va a ir, ya la matamos, ya lo matamos.
este no vuelve, porque este ministerio es de nosotros. El Señor reprenda al diablo. Dice que los nativos comenzaron a ver, pero de repente, después de esperar un rato, la Biblia dice: resistid al diablo. Esperaron un día. La mordida vino la semana pasada. Tú ya te congregaste domingo, martes, jueves. Hoy estás aquí y el veneno no te ha hecho efecto. Y estás vivo y estás más fuerte que nunca. Y el fuego dentro de ti está encendido. Se equivocó el diablo si pensó que te ibas a ir de tu refugio. Se equivocó el diablo si pensó que iba a cortar el propósito de Dios en tu vida. Hoy estás aquí alabando al Dios Todopoderoso. Entonces, cuando vieron que el veneno en Pablo no hizo efecto, y no era que el veneno no era poderoso, era una serpiente que ya había matado muchos. Puede ser que esa misma serpiente ya mató a muchos, pero a ti no te matará. Y dice la Biblia que fue tan poderoso aquel testimonio que los nativos dijeron: este hombre es un Dios, porque el veneno no lo mató. Y no eres un Dios, le sirves a un Dios, le perteneces a un Dios. El fuego del Dios Todopoderoso es tu refugio. Estás aquí, di conmigo: estoy aquí. Dilo: estoy aquí y nada me moverá. Seguiré adelante, aunque el infierno se oponga. El 2026 será mi año. Y entonces se activaron los milagros en Pablo. ¿Sabes una cosa? Después del ataque viene la activación de milagros. Yo profetizo que en este año se activa el propósito y el llamado y el destino eterno que Dios ha depositado en tu vida. Verás cómo hay autoridad en tu boca. Verás cómo tus manos son usadas para sanar enfermos. Verás cómo los milagros se desatan. Verás cómo los territorios son poseídos en el nombre poderoso de Jesús. Este es el año en el que se activa el poder de Dios en tu vida. Vamos, y le va a alabar, alábele de verdad. Pero te vas a sacudir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El veneno de la víbora quería afectar el corazón de Pablo. Pero cuando se la sacudió, la serpiente cayó en el fuego. El fuego del Espíritu quema todo veneno que desea matarte. Avanzarás y la promesa de Dios en ti se cumplirá. Dice la palabra del Señor que sucedieron muchos milagros en aquella isla, pero Pablo esperó un nuevo navío. Y volvió a tomar la ruta hacia su destino. Y 3 meses después, diga conmigo, 3 meses después. No. Alguien tiene que decirlo creyendo lo que voy a profetizar. Diga: 3 meses después. Hoy es 18. A partir de hoy, 3 meses después, Pablo entró a Roma. Llegó a su destino. En 3 meses verás el cumplimiento de Dios en tu vida.
En 3 meses verás cómo Dios te va a sorprender. En 3 meses se abren portones, se abren puertas. En 3 meses viene tu promoción. Prepárate, prepárate. Yo vine a hablarle a un loco que hoy lo crea. En 3 meses del 2026 vendrá tu mejor temporada. Alguien grite aleluya. Quédate de pie. Solo los encendidos quédense de pie. 3 meses. Ninguna tempestad, ningún ataque generalizado o personal pudo detener el ministerio de Pablo. ¿Quién te dijo que este era tu final? Si Dios todavía tiene planes contigo, si Dios todavía tiene una ruta y un territorio que tiene tu nombre. Yo vine a decirle a tu corazón: cobra ánimo. No te desanimes por una víbora disfrazada que quiera venir a afectar tu corazón. Tu vista y tu mirada no está puesta en un hombre. Tu vista y tu mirada están puestas en aquel que nunca falla, en aquel que no traiciona, en aquel que dio su vida por nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Seguirás adelante aunque sientas que las fuerzas se te acaban. Pero tu promoción sucederá. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo llegó a Roma, 2 años, 2 años, predicó la palabra y expandió el reino sin impedimento. 2 años, sin ningún estorbo, sin ninguna afectación, sin ninguna barrera. ¿Sabes una cosa? Instrumento especial que estás aquí. Quizás viniste y dijiste: de este culto al que voy a ir va a depender si sigo o me voy de la frater. Quizás viniste dudando y diciendo: no sé si podré soportar este ataque. Quizás viniste diciendo: ¿será que aquí voy a poder servir a Dios con libertad? Porque se ve que esto está lleno de víboras. Pero hoy Dios, en su misericordia, en su amor, en sus planes perfectos, está aquí para decirte: soportaste tempestades interminables. ¿Y quién dice que no soportarás un ataque personalizado directo? Por lo tanto, hoy queda sin efecto todo veneno que ha tenido como objetivo minar tu mente, minar tu corazón, minar tus emociones. Ha querido introducir inseguridad dentro de ti, dudas y desánimo. Y has querido renunciar porque no te has sentido digno, porque has sentido que quizás Dios respalda muchas veces más a los malos que a aquellos que se humillan. Pero la Biblia dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado.
Tú fuiste hecho de un material no común, porque has podido soportar lo que otros no soportarían. El material del que tú fuiste hecho es tan fuerte y tan resistente que ahora estás aquí. Tuviste que pasar por abusos, por dificultades, por ofensas. Tuviste que pasar por momentos en los que te traicionaron e hicieron un boicot para destruirte. Pero estás aquí y Dios no se equivoca. La palabra no llega antes ni llega después. La palabra llega justo a tiempo. Y hoy la palabra está aquí. Y hoy la palabra está aquí con tu nombre y con tu apellido. Confía. Levántate. Quiero ministrar tu vida esta mañana. Y si tú dices, pastor, yo soy el Pablo de mi familia, yo soy el Pablo al que el diablo ha querido destruir, yo voy a decirte que corras al altar ahora. Corre, 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 corre. Corre. Quiero ministrar tu corazón. Ven al altar. A lo mejor va a ser mucha la multitud, pero un movimiento de fe que tú hagas. Cierra tus ojos, levanta tus manos.